Sí, profe, que estoy presente. Por aquello No, acabo de conectar. es que veo tu manita levantada. ¿Me ibas a decir algo o era para decir que ya estabas presente? Era eso, que estaba presente. Listo, entonces. Ok, entonces, para la compañera Judith, creo que fue. Patricia, la compañera que no estaba conectada, ya yo pasé lista y ahorita lo que estaba indicando es que puede ser que por un tema de tecnología no tenga todos los videos en mi recepción del celular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo voy a pasar una lista y los que no me hayan, que no estén en esta lista, me van a enviar, por favor, el video nuevamente y el screenshot donde evidencia de que efectivamente ustedes enviaron el video. ¿Ok? Y que por alguna razón, pues, no llegó. Entonces, vamos a empezar. Acá tengo la lista. Kimberly, estos son los que sí los tengo ya con calificación y todo, ¿verdad? Los que hagan falta me lo hacen saber, me levantan la manita y yo voy a tomar nota para ver cuáles son los que me hacen, no tengo la lista. Kimberly Ryu, ya está, sí se recibió. Arelis, Mauricio, Karen Guillén, Liz Berlin, Jaylin León, Kimberly Sánchez, Cindy, María García, Sergio y Patricio. Estos son los que ya yo... Ah, y Judith. Judith. Ok, entonces, el suyo también. Conchi, el suyo sí. Profe, Profe, sí, bueno, sí, es que esa María García es Conchi. Sí, gracias, profe. Está bien, Ajá. muchas gracias. Gracias. Ok, listo, Conchi. Usted sí lo tengo, que es María García. ¿Quién no llamé? a mí, profe. Ana Bravo. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es más, voy a ir tomándolas acá, pero sin nota. Ana Bravo. Profe, Jennifer Zúñiga, sí me mencionó, es que no escuché. Jennifer, no, Jennifer. Dame un minuto para ver, porque yo creo que... Sí, el tuyo sí lo tengo, Jennifer. Listo, gracias, profe. De nada. ¿Quién más? ¿Quién más ¿A quién no llamé? Sí, me gustaría tal vez que dejar como bien clarito esto hoy para que entre semana, ¿por qué? Porque yo para entre semana no tener que estar pues ahí como volviendo otra vez a revisar el mismo tema, porque este fin de semana yo estaría revisando estas últimas envíos y ya paso notas y cerramos ese capítulo, porque si no, tengo que volverme otra vez a lo mismo, que son, pues, es hacer doble trabajo. Entonces, por favor, a los que no lo llamé, me lo hacen saber, lo vamos a anotar de una vez y ya los que no hayan levantado la manita, pues entonces lo vamos a dejar como que no lo enviaron. Estamos. Por lo que tengo por acá, entonces solamente hace falta Ana. Gloriana. ¿No te llames Gloriana? Profe, el mío sí le llegó. Déjame para ver, yo creo que... Yo se lo había mandado una semana antes de hacerlo, pensé que era para esta semana. ¿Perdona? Yo se lo había mandado antes. Ah, oh, este es Judith. Gloriana. No, ah, sí. Aquí está el tuyo. Ok, está bien. Gracias.
Listo, Ana, muchas gracias. ¿Quién más? ¿A quién no llamé? Ok, listo, entonces estamos todos. Ana, muchas gracias. Yo te paso tu calificación, que es la que hace falta, la que no he calificado, lo hago este fin de semana para estárselos enviando, si Dios quiere, este mismo fin de semana, ya los resultados del curso pasado, que ya pues concluimos la semana pasada. Bueno, espero que hayan pasado una linda semana y de verdad muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y aprendiendo cada día más. Y pues por supuesto que la idea es no solamente que ustedes aprendan, sino creo que compartir conocimientos, experiencias y vivencias de las dos partes, de las dos vías. Vamos a iniciar. ¿Cómo les fue con el artículo? Cuéntenos, la primera o el primer valiente que me va a alzar la manita y vamos a empezar a sumar puntitos, que vio el trabajo, perdón, el artículo que se envió y hasta un videíto iba ahí incluido. Muy bien, así me gusta, muy dinámicas. Empezamos con Judith. Adelante, Judith. Hola, profe. Hola. A mí me pareció maravilloso, porque en realidad todos los seres humanos siempre tenemos miedo de todo. Tenemos que aprender a manejar el miedo, a evitar que bloqueen nuestras vidas, aprender a utilizar estrategias para superar el miedo. Uno de los casos que tenemos que aprender es a conocer mejor, a tratar también de soltar el pasado que solo nos lastima. Ir a terapia es algo que nos ayuda a conocernos y a sanar cosas que lastiman, que por muchas cosas eso influye en nuestra vida diaria, del miedo, temor, de no hacer cosas, a no arriesgarnos por algo que queremos, por el miedo. Y también la frustración de cosas que no han pasado. Por ejemplo, siempre estamos atormentados por el pasado y atormentados por el futuro que no ha pasado. Y deberíamos de entender que no importa si se fracasa, se intenta de nuevo. Hay personas que no intentan y solo piensan que hubieran intentado, pero por el temor a fracasar, siempre estamos con ese miedo también, miedo a crecer como personas, a amarnos, a arriesgarnos a cosas que nos gustan, pero o miedo desde la niñez que tenemos, que nos van marcando durante nuestras vidas. Así es, muchísimas gracias, Judith. Efectivamente, hay dos cosas que, a ver, el miedo no es que sea malo, no es que definitivamente uno dice, bueno, es que el miedo, hay que combatir el miedo no es malo, porque muchas veces eso nos ayuda a prevenir muchas situaciones difíciles. Entonces, tener miedo a alzar algo pesado porque sé que eso me va a dañar mi columna, eso más bien, eso me está dando una alerta de que no debo de hacerlo. O sea, son cosas que uno debe de también saber manejarlo. Pero el miedo excesivo es el que nos paraliza. Dice que el miedo nos bloquea y nos paraliza y no nos deja avanzar. Es cierto, muchas veces el miedo a estudiar. Yo no sé si ustedes en sus experiencias tuvieron que trabajar muy fuerte para decir yo sí voy a poder, porque me da miedo, porque tal vez no voy a lograr el objetivo, no me voy a graduar, me da miedo porque no quiero estudiar, ya a mí todo se me olvidó porque ya ahora tengo un poco más de edad y ya no tengo la misma memoria que tenía cuando tenía, no sé, 20 años, 18 años, 17 años cuando estaba en la universidad. Todo ese tipo de miedos nosotros es el que debemos de combatir porque nos paraliza y no nos deja ser ese profesional que quisiéramos ser. Pero hay muchas manitas levantadas y vamos a ver quién sigue. Ingrid. Buenas tardes. Bueno, en mi caso, profe, a mí me encantó realmente el artículo.
primera vez que bueno, yo recibo otros cursos, ¿verdad? Y primera vez que mandan así un artículo, digamos, que siento que, vamos, he pasado como todos los miedos que decían ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios los he podido superar, ¿verdad? Como decía una parte, ¿verdad? Que hay que pasarlos para poderlos superar. Entonces, no sé, me sentí tan identificada porque, como decía usted ahorita, ¿verdad? Que a veces uno, ¿verdad? Que va a exponer o algo en la etapa de estudio, que uno dice qué vergüenza, qué miedo, ¿verdad? Ir a exponer y equivocarse, pero uno tiene que pasar por eso para poderse uno superar, porque si uno no abarca, no pasa ese proceso, uno nunca va a decir sí puedo, ya, entonces siempre como tengo yo ese lema, digamos, que todo principio tiene su final y hay que pasar por momentos bonitos a como momentos muy difíciles y con mucho miedo, con mucho temor, ¿verdad? Ahora que yo estoy con mi mamá, que yo la estoy cuidando, he tenido muchos miedos, digamos, nunca en la vida yo había inyectado y cuando la primera vez que me dijeron a mí, tienes que inyectar a tu mamá, yo en mi mente, yo dije, uy, ¿cómo lo voy a hacer? Qué miedo, la voy a lastimar, no voy a poder, pero ¿qué pasó? Tuve que intentarlo y ahora yo digo, no, qué fácil, ¿verdad? Pero tuve que pasar ese proceso, entonces en sí, en mí, yo siento que yo leí ese artículo y leí como mi historia, ¿verdad? Que he pasado todos los miedos, pero sí, a mí me encantó, ¿verdad? De mi parte. Qué bueno, excelente. Sí, sí, para las que van a exponer hoy, que tienen miedo de que, ay, no lo voy a hacer bien. No hay nada mejor que para superar el miedo que enfrentarlo. O sea, esa es la clave para poder superar el miedo es enfrentarlo. Y a mí me pasaba, yo me acuerdo cuando yo estaba con mi primera carrera, ahí la primera vez que yo expuse a mí me dio de todo. Pero en ese mismo cuatrimestre tuve una capacitación o parte de lo que nos formaron era cómo expresarnos en público. Y algo que nos decía el profesor es que recordar que las personas que están sentadas, o en este caso las personas que están detrás de la cámara, viendo la exposición de nosotros, son exactamente igual que nosotros, son seres humanos, que también han cometido errores, que muchas veces, como decimos a lo costarricense, hemos metido la pata y que nos equivocamos. O sea, ¿por qué miedo? ¿Por qué yo me voy a sentir nerviosa? ¿Por qué me voy a sentir? Porque un público me está viendo si son personas exactamente igual que yo. Entonces, ahí empecé yo a trabajar sobre ese miedo y ya, hasta ahí llegué con ese problema. Entonces, ¿qué es lo mejor para poder superarlo, enfrentarlo? Gracias, Ingrid y Judith. Tal vez si bajar la manita para ver quiénes nos hacen falta. Mauricio. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, Adelante. sí, a mí me sirvió, bueno, por el momento realmente me sirvió porque yo estoy pasando por un momento de que como año y medio murió mi madre y yo eso todavía no lo afronto realmente. Y esto de los estudios igual, yo siempre empezaba algo y ahora llegaba, lo cancelaba y no seguía. Digo yo, no, es que lo más seguro no lo voy a terminar, no voy a poder y todo eso. Y realmente lo que leí, los videos que observé son muy buenos porque realmente, como le digo, yo vivo el cada día y el cada momento. Y ayer tuve una experiencia en el trabajo que digo yo sí puedo, porque realmente esa experiencia que me pasó, digo yo voy a poner en el estudio, voy a poner en lo que sea, si yo lo logro. Me salió una chiquita de síndrome de Down, que yo fui a terapia, tenía que limpiar terapia, y yo estaba limpiando terapia, y llegó la chiquita y se puso a jugar conmigo con un balón. Bueno, yo estaba limpiando, y me dice la doctora, como ella es muy planes conmigo, dice, Mauricio, dice, usted me hace el favor, dice, ¿por qué no juega con ella? Dice, cáncela, dice, y intenta jugar con ella y todo, y empecé a jugar con ella y todo, y fue una experiencia que nunca le había vivido. Y una chiquita de síndrome de Down, y a la hora de llegar, yo ya me iba a ir, lo que me hacía era agarrarme la mano y que siguiéramos jugando y que siguiéramos jugando. Y fue algo tan maravilloso, y yo, qué increíble, digo yo. Y me sirve en lo que realmente uno está estudiando como un asistente, porque uno ve muchos problemas de muchas personas que dicen, me canso, no quiero seguir, yo quiero echar todo por la borda y listo.
Pero no, las cosas no son así, hay que seguir adelante y agarrarse la mano de Dios y dar lo mejor de uno realmente. Así es, Mauricio, muchísimas gracias. Sí, efectivamente es enfrentar ese miedo de que no puedo y que no lo voy a poder lograr y que no voy a poder terminar como bien vos lo decías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esto? Combatirlo con enfrentarlo. Ana Bravo. Mauricio, nos bajas la manita para ya saber que participaste. Adelante, Ana. Ok, entonces yo voy a dar un aporte sobre el tema. En realidad, este tema está muy bonito y realmente también me identifiqué, como dicen los compañeros. Bueno, entiendo acá que para superar el miedo es como identificar y comprender qué es lo que realmente me está asustando, ¿verdad? Y analizar esos temores, entender de dónde viene el origen y cómo esos temores a mí me están afectando en mi vida diaria, ¿verdad? Es aceptar los miedos como parte de mí. Dame un momento. Ana, te perdimos, creo que te quedaste, bueno, vi que cerraste el micrófono, no sé si fue que te Sí, quedaste. profe, es que estoy al frente de calle principal, entonces se escucha mucho el ruido de los carros. Ok, Entonces, adelante. como te decía, aceptar los miedos, ¿verdad? Como parte de mí, es decir, en vez de estarme negando o reprimiéndolos, mejor los acepto como parte natural del ser humano, ¿verdad? Entonces, todos experimentamos miedo en diferentes situaciones y eso es normal, pero tampoco debemos de dejar que esto nos controle. Y a menudo también pienso que el miedo está asociado con la falta de información y el desconocimiento, ¿verdad? También investigar, adquirir conocimientos sobre lo que me asusta para tener una perspectiva más clara y realista. Enfrentar los miedos gradualmente también eso me puede ayudar a superarlos, empezando por situaciones menos intimidantes e ir avanzando paso a paso, ¿verdad? Y buscar apoyo, por supuesto, no tenerle miedo de pedirle ayuda a los demás, ¿verdad? Hablar con algún amigo, con algún familiar, e incluso orientarnos con un profesional, ¿por qué no, verdad? Establecer metas y desafíos. Creo que eso es muy importante acá porque fijar metas personales, eso nos permite enfrentar los miedos, alcanzar metas, ¿verdad? Que te brinden una sensación de logro y fortaleza. Entonces, eso lo va a ayudar a uno a superar el miedo. Eso sería mi opinión. Gracias, Ana. Muy bueno, excelente. Sí, efectivamente, eso es lo que nos sucede muchas veces y es que nos dejamos que ese miedo supere los límites y es cuando nos da pánico, que ya pasamos a una situación más grave, que es lo que no se debe permitir, que al final pues el pánico es complicado porque ya no es tan manejable como nosotros pudiéramos hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final tenemos que buscar ayuda ya profesional, que ese es otro de los miedos. Un día de estos atendí a una persona y me decía que es que a mí me da miedo que las personas digan que yo voy un día a un psiquiatra porque resulta que el psiquiatra lo relaciona con personas que están locas o con problemas mentales severos. Y yo no, pero es que no precisamente. El psiquiatra es ese profesional que te ayuda a enfrentar situaciones difíciles en tu vida y lo hace a través de medicamentos. El psicólogo es el que te aconseja y te ayuda a poder llevar esa situación de vida que nosotros no tenemos la capacidad de solo poder enfrentarla. Entonces es mi orientador, es mi guía. Y el psiquiatra, pues si bien es cierto, también me aconseja y me enseña, pero también me puede ayudar con la parte de medicinas. Entonces, esa es la diferencia. Y ella decía, es que si voy a un psicólogo, pues no voy a tener tanto problema, pero si voy a un psiquiatra ya me van a decir loca. Y esos son los miedos que también la sociedad ha creado y nosotros permitimos que eso crezca en nosotros. Y eso es un miedo que hay que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrento? Yendo. Y me doy cuenta de que no es cierto, que no estoy loca y que con este medicamento me voy a sentir bien y que por un tiempo corto ya yo voy a volver a mi situación, a mi vida cotidiana normal sin tener que tomar un medicamento, depender de ese medicamento. Entonces, ese miedo lo enfrentamos y ya vemos que al otro lado las cosas son distintas a como las pensábamos antes, cuando estaba el miedo apoderado de nosotros. Ana, baja tu manita y doña Conchi. Hola, profe, buenas tardes.
Hola. Sí, profe, decía también de que dice que vivir sin miedo no es posible. Y el miedo dice que es necesario, como decía usted ahora, nos hacía referencia de que el miedo es necesario, pero también dice que superar, dice el miedo, que nos impide avanzar, el que los que nos bloquea, el que nos hace, dice, es una mejor persona, nos hace formar, nos hace crecer, si yo lo supero, ¿verdad? Como persona, dice que puedo alcanzar una vida plena, pero usted sabe que el miedo, ya hay un miedo que es sobre, digamos, que lo traemos natural, como decíamos ahora, cuando la primera vez que yo iba a exponer virtual en este grupo, yo a este curso, viera usted, a mí yo sudaba, yo recé, yo qué es lo que no hice, yo me temblaba. Otro miedo también fue cuando la muerte a veces no la acepta. Hablar en público a mí también no me da mucho miedo. Exacto, pero ¿cómo puedes superarlo? ¿Viste que enfrentaste ese miedo frente a tu computadora, a tu teléfono, a tu iPad? No sé cómo, en qué. Yo iba a los 40. Ay, se me fue la red. Ana, te perdimos por un rato. Se me fue. Conchi, perdón. Ya, Sí, adelante. sí, pero que le decía que era que cuando estaba yo embarazada con mi bebé, a los 40 años, yo tenía un miedo que yo no sabía cómo me iban a hacer mi bebé, que si yo iba a llevar bien ese embarazo por mi edad, ya a los 40, como que no. Todo el mundo me decía, ya está muy viejita usted. Y no, igual ahorita también este curso que decía, no, tampoco, yo casi no soy tan buena a los dispositivos y qué sé yo, no tengo computadora, a mí me da un miedo con las compañeras, a veces uno yo digo, voy a salir mal con ellas o no voy a poder dar la talla porque ellas ya están más que yo y entonces ese miedo siempre está, pero lo trato de superar porque es necesario, como eso, tengo que enfrentarlo. Hay que enfrentar ese miedo, porque si no uno no sé, ay, estuvo muy lindo, a mí me encantó me encantó porque yo soy como muy miedosa, muy nerviosa, no sé cómo, hay cosillas así. Y dice que tiene objetivo de que el miedo propio de uno tiene que superarlo, no dejarse de ese miedo. Eso el infierno, dice, no sé, porque yo estaba leyendo y me dice, no, de los miedos, no, hombre, si hay un montón de miedo, dice, de miedo hay veces a una relación, miedo, me dice, al toro, si yo tengo miedo, viera usted. Entonces hasta le sirvió a otra persona que vinieron acá del miedo. Eso sí, importante que hay que tratar de enfrentarlos porque son demasiados, mucho. Gracias, doña Conchi. Bueno, primero aclararte, perdón, los que estamos en el cuarto piso, o sea, los que estamos más de 40, no somos viejitos, ni somos viejitas, así que nada de viejito y nada de que no podemos lograr las cosas, así que no se crea eso, que le dicen, ¿verdad? Por favor. Y sí, efectivamente, cuando yo decidí ver 3 opciones que vamos a ver en este curso, que era el miedo, culpa y heridas de la niñez, me gustó mucho la parte del miedo. ¿Por qué? Porque en ustedes que van a estar con personas adultas mayores, hay un miedo latente en el adulto mayor que es a la muerte. Entonces, por eso me pareció que ustedes, conociendo un poquito cómo enfrentar el miedo, van a poder enseñarle o poder ayudar y guiar a ese adulto mayor, a esa persona a la que ustedes van a cuidar, de cómo enfrentar ese miedo, porque ustedes son el recurso más cercano a ellas, el apoyo que está a diario, día a día, hora a hora con ellos. Entonces, es fortalecer esas bases en ustedes del miedo, cómo enfrentarlo para que ustedes así puedan compartirlo con su usuario, que bueno, se lo van a encontrar al día a día. Miedo hasta comer, porque es que si yo como, me da miedo que me vaya a enfermar, porque es que tengo prótesis y si como, me da miedo que se me dañe un diente. Es que me da miedo que si yo me baño me voy a resfriar.
Es que me da miedo que si salgo al sol agarre un aire y ya me enfermo. Es que me da miedo que si yo salgo a caminar me caigo y ya me quedé paralítica, perdón, me quedé en silla de ruedas. Todo eso lo van a encontrar ustedes en los adultos mayores. Entonces, ya ustedes aquí tienen por lo menos unos tips, porque no podemos ver tanto tema a fondo en esto, porque este no es el curso, pero sí por lo menos para que ustedes puedan darle ahí un apoyo, porque sé que en asistencia de pacientes no se lleva el curso a fondo en lo que es la parte de salud mental. Karen, adelante. Profe, bueno, yo quise hacer como una especie de mensaje positivo tipo cartita, ¿verdad? Porque creo que en algún momento todos pasamos las 5 etapas del miedo, ¿verdad? Desde lo hormonal, desde una deficiencia química, de ahí lo pasamos las mujeres, por ejemplo, cuando desarrollamos en adolescencia, cuando vamos a tener un bebé, en caso de los hombres igual, en la adolescencia, también cuando entran a la andropausia o en las mujeres en la menopausia, ¿verdad? En ese aspecto. El miedo que nos indica que tenemos que protegernos de algo y reaccionar. El miedo a los traumas, ¿verdad? Y, y a situaciones difíciles o a nuestra propia mente, ¿verdad? Que muchas veces no hemos ni siquiera arrancado, uy, qué miedo si hago esto, porque qué van a decir, o está condicionado yo por crianza, sociedad, estigmas, tantas cosas, que a veces son muros invisibles que hay que aprender a derribar. Y después las fobias, profe, o sea, yo, profe, le puedo decir que yo he agarrado hasta una serpiente y todo, pero yo veo una rata, profe, y la mujer se paraliza y pega gritos y quite quien esté en el camino, ¿verdad? O sea, es algo que yo no supero, porque a mí, cuando estaba niña, me atacó una. Y claro, ahora yo me río ya grande, ¿verdad? Ya adulta, pero en ese momento, profe, yo me acuerdo que yo tenía pesadillas con las ratas y hasta la fecha. Pero ¿cómo fui superando el miedo? Bueno, cuando observaba que tal vez las cazaban o que se espantaban, ¿verdad? O sea, decidí afrontarlo porque, profe, o sea, yo me desmayaba así, literalmente, y pasaba soñando con las ratas y todo. Entonces son cosas que yo creo que el miedo de ahí todos lo tenemos. Y el mensaje fue así, dice, el miedo no se puede vivir sin él, pero hay que superar lo que nos impide avanzar. Es lo más difícil de lograr. Creo que hay que cosechar la semilla del valor para generar un camino hacia una realización como persona y formar una vida saludable día con día. Formar hábitos que nos fortalezcan y tratar de informarnos positivamente para encontrar esas áreas fuertes que nos ayuden a abordar las débiles. Estamos acostumbrados o acostumbradas a que el miedo sea un agente paralizante, condicionado con nuestras frustraciones o acostumbrados a no esforzarnos, a solo pensar en lo que está mal y no reconocer que primero somos personas positivas antes que negativas. Y eso sería mi aporte. Muchas gracias, Karen. Muy bonito, de verdad. Muchísimas gracias. Y es cierto. El miedo es terrible siempre y cuando lo dejemos que avance. Ay, no sé quién es Nanita, siempre me pierdo. Hola, hola. Hola, no te escuchamos. Bueno, mientras la compañera resuelve el tema del audio, que no la escuchamos, seguimos con Kimberly Sánchez. Buenas, profe. Bueno, en mi opinión, siempre el miedo siempre va a ser parte de nuestras vidas, el miedo nunca va a desaparecer, hay que aprender a convivir con él, a sobrellevarlo y no dejar que nos domine. Siempre va a haber un momento en donde nos va a dar miedo a algo, por más algo mínimo o algo grande, pero no hay que dejarnos dominar por él, sino aprender a combatirlo, siendo positivos, de que todo va a salir bien. Y si en algún momento estamos
al lado de alguien que se está dejando llevar mucho por el miedo, darle palabras de aliento, de positivismo, porque igual les puede dar, les da, ¿cómo se llama esto? Les da ansiedad. Hay personas que les da ansiedad de tanto miedo, y el mismo miedo muchas veces nos hace escuchar o ver cosas que ni siquiera existen. Entonces, mi aporte sería ese, como ser positivos para poder combatirlo. Así es, Kimberly, muchísimas gracias por tu aporte. Definitivamente, sí. Si nosotros seguimos pensando en que no voy a hacer aquello porque, uy, qué miedo, es que si lo hago, tal vez no me van a poner la atención. Pues que sí, como lo decía, creo que era Conchi, que ya yo no tengo edad para estudiar, que ya, ese es el miedo que paraliza, ese es el miedo que hay que quitar. Pero ese miedo que vos tenés cuando decís, es que si paso esa carretera me va a aplastar un carro, pues sí, claramente esa es una alerta de que no debes de hacerlo, que es muy diferente al miedo que te paraliza y que no deja que avanzas y que no triunfes y que no seas una persona exitosa, porque cuando se corta, cuando se pasa esa barrera de ese miedo que te paraliza, es cuando puedes avanzar. De lo contrario, te vas a quedar ahí. De ahí no vas a pasar, porque el miedo no te lo va a permitir. Patricia, adelante. Profe, mi aporte es, ahí vi cuando leí el artículo que uno debe salir de la zona de confort. Profe, yo era una persona súper, bueno, yo considero que tenía antes fobia social. Yo muchas veces, a mí me invitaban a eventos, me invitaban aquí, que a fiestas, a reuniones, y yo no iba solamente por el hecho de sentirme que, no sé, es como cuando uno expone, ese miedo, nervios, eso que a uno hasta le apaga la voz y todo, uno puede hablar, se queda completamente mudo y da vergüenza. Bueno, a mí en ciertos casos me ha dado pena porque es como que me quedo como no sé, viendo a un lado y me quedo toda callada, tiesa. Y es importante porque yo hace tiempo para acá, yo y comencé a hacer actividades ya las cuales me daban miedo, me causaban temor y la verdad es que ha cambiado mucho mi vida desde que yo empecé a hacer esas cosas que antes me daban demasiado miedo, que yo no podía porque las manos me sudaban, tenía sudor en todo el cuerpo, feo. Ya ahora, gracias a Dios, imagínense, si en esos tiempos estuviera así, ni siquiera a mi graduación ni a nada hubiese yo asistido, absolutamente nada por el miedo de imagínense, yo hacía exposiciones, ahora es que yo, si me dicen a mí, vamos a participar en tal cosa o algo, yo voy, aunque yo digo, obviamente aún el miedo aún existe, pero no es tan grande que no me impida ya hacer las cosas. Hay cosas que sí hago y que por eso es como digo, he salido de mi zona de confort y me he tirado al agua, como dicen, y sí, gracias a Dios estoy bien, me siento bien y se siente súper bien, la verdad. Excelente, Patricia. Qué bueno que ya hayas superado esa etapa del miedo. Y acá algo que lo vemos día a día y es también para que ustedes se lo comuniquen cuando ya estén en el ejercicio de su profesión, es el miedo que tienen muchas veces hasta nosotros hablarle al médico, hablarle a la enfermera. Va a la cita médica y se le olvidó todo lo que sentía, los problemas de salud porque le da miedo decirle. Pero recuerden que la persona que está del otro lado en un escritorio, lo único diferente es que él se preparó y se especializó en algo para atenderme a mí que yo necesito de ese servicio. Eso es lo único que nos hace diferentes, pero somos exactamente iguales. No vayan a creerse que ustedes son menos y eso hay que hacérselo saber a los pacientes, porque muchas veces a ellos por vergüenza, por miedo, no les dicen al doctor los problemas que tienen de salud. Y es una persona que cognitivamente está bien, pero lamentablemente le da pena, le da vergüenza. Entonces, es ese miedo que nosotros tenemos que hacerles saber a ellos, no, perdónenme, pero es que lo que es cierto, es un profesional que está del otro lado, pero que se especializó en esto, pero al final somos las mismas personas,
somos iguales. Miedo a defenderme muchas veces. Yo no me defiendo porque me da miedo hablar, porque yo siento que me están atropellando mis derechos como persona y no los dejo no los defiendo porque me da miedo, porque tal vez la otra persona es diferente. Y se da mucho en los estatus sociales, que porque yo soy la persona de recursos más bajo y esta otra persona tiene más dinero, entonces a mí me da miedo decirle porque él tiene dinero. No, somos exactamente iguales. Lo que hace diferente es que probablemente tenga una condición económica diferente, pero al final los derechos nos asisten a los dos igual y en la misma manera. Entonces, eso es otro de los miedos que se ven muy seguido y que pues debemos de enfrentarlos también. A ver, vuelvo con Nanita otra vez, que a ver si ya ahora sí lo logramos. Hola, hola. No te escuchamos. Bueno, hagamos una cosa, es que hay un tema ahí que no te escuchamos absolutamente nada. Hacernos como un resumencito pequeño en el chat y pues ahí lo damos como tu participación, te damos el puntaje de participación, ¿ok? ¿Alguien más que nos quiera aportar, que no haya participado? Adelante, Kimberly. A mí me gustó mucho, profe. Bueno, en realidad estaba muy bonita la reflexión, porque también es una reflexión para uno mismo. Yo siento, bueno, que todos tenemos miedos. Solamente hay que aprender a, como dicen, a superarlos. Yo sinceramente, ¿cómo logré tener o evitar ese miedo? Soy de las personas que, no sé si está bien, ¿verdad? Pero soy de esas que prefiero, si tengo mucho miedo, lo afrento hablando con la persona y siento como que me da más como tranquilidad y no me da tanto miedo, ¿verdad? El qué pasará o porque, ¿verdad? Uno siempre está como, y si le digo, va a pasar algo malo o va a pasar algo que, ¿verdad? No. Entonces yo sí prefiero hablarlo para sentirme tal vez más tranquila. Una cosa que sí siento que no he logrado o no he llegado al punto es una fobia, ¿verdad? Para mí es una fobia porque no superé una vez que se murió un padrastro mío, no superé tal vez eso, entonces cuando se muere un familiar o algo así, yo no voy a una vela, o si voy de larguito, pero si voy a un entierro, yo no voy, porque paso un mes exacto con miedos en la noche, paso llorando y es una ansiedad terrible que me agarra porque me da miedo, ¿verdad? Eso que tal vez él me salga pero sí, eso sí no lo he logrado aún, pero yo sé que en cualquier momento lo logro. Pensé que lo iba a lograr, ¿verdad? Pero pasó hace como 5 meses que se murió una llegada y sí me dolió, me afectó mucho. No fui a la vela y no fui al entierro, entonces dije yo, ya, y a la hora de no verla, y no, ¿verdad? No verla ahí en esa caja, tal vez me voy a sentir mejor, entonces lo voy a lograr. Mentiras, pasé un mes exacto igual, con la misma situación. Sudaba de noche, vea, aunque yo oraba, no se me quitaba, y ya exactamente, ya cumpliendo el mes, se me quitó. Entonces, sí, creo que eso es lo único que siento que no lo he logrado, pero en cualquier momento sé que lo voy a lograr. Muy bien, muchísimas gracias, Kimberly, por tu aporte. Sí, efectivamente, yo creo que hay que enfrentarlo y es parte de lo que tenés que trabajar sobre ese tema. Y otra cosa, las personas que murieron, ya no te van a asustar, ni van a salir a hablarte, ni a tocarte la puerta, ni mucho menos, ni te van a salir ahí en forma de no sé, de figura de alguien. Así que en eso tenés que superarlo porque las personas que mueren no vienen a la tierra, están en el lugar donde Dios los tendrá.
Listo, muchísimas gracias. Mauricio, ¿algo más nos ibas a aportar? ¿O no había bajado la manita? Sí, profe. El mío que tuve yo hace poco fue cuando expuse por primera vez virtual, que nunca lo había hecho. Y sobre eso tuve que poner todo totalmente. Le agradezco a una compañera que me ayudó y que me dijo que ella si quería, ella leía una parte y yo no sé, yo me lo puse a analizar y dije, no, yo le agradezco por lo que iba a hacer, pero los pongo solo y a como me salga, porque realmente yo nunca había puesto así virtual y no siempre ha sido presencial. Presencial es muy distinto al virtual y digo, yo no sé si se rían de mí o no se rían de mí, pero ya ni modo. Eso sí, me quedé yo que es solo realmente, digo yo, ya, a lo que salga. Bueno, buenísimo, excelente, Mauricio. Yo creo que ahí cuando dijiste voy a enfrentar ese miedo, lo lograste, lo superaste ¿cómo lo superaste? Haciendo las cosas, hablando, como decimos, a lo tico, tirándote al agua. Es la única forma de cómo podemos enfrentar esa situación en ese momento. Ok, la última participación de Karen para ya cerrar la participación sobre el artículo. Adelante, Karen. Profe, yo quiero, digamos, instar a los compañeros, ¿verdad? De que el miedo no es solo personal. Nosotros cuando ya hemos pasado situaciones semejantes a la que tal vez esa persona está atravesando, uno tiene que tener empatía y eso cuesta mucho encontrarlo hoy en día. Llamados en veces sapos, ¿verdad? Perdón el término, ¿verdad? Pero en veces a uno le dice, ay, no seas tan sapa, ¿vos qué te importa? ¿O para qué vas a sacar de tu tiempo? Y yo siempre he dicho que lo mejor que uno puede darle a las demás personas es tiempo, ¿verdad? No tiene que ser solo que me quieran a nivel económico o porque yo doy un dinero o algo así. En veces un sencillo gesto o una palabra o decir, vamos, usted puede, porque yo también he pasado por eso y yo pude, usted también. Son cosas que llegan a reconfortar mucho. Y tarde que temprano la vida a usted se lo devuelve con creces, ¿verdad? Uno lo hace sin esperar, pero sí tenemos que tener esa disposición de no llegar a un lugar y sencillamente a imponer o a ser egoísta muchas veces, porque he visto personas que tal vez tienen cierto nivel educativo, experiencia o conocimiento y no lo comparten. Por algo tan sencillo, por ahí empezamos. Entonces, muchas veces no sabemos usar una aplicación, por ejemplo, en lo virtual, que cuesta llegar y explicar y decir, mira, están estas opciones, hacerlo así, así, y ya está, profe. Y eso es lo que hace uno ser un compañero y aprender a trabajar en grupo. Esas son las habilidades que uno tiene que desarrollar, porque son cosas buenas. Entonces, yo pienso que igual con los pacientes, cuando uno les ayuda a disminuir esos miedos o buscar alternativas, a nosotros se nos facilita el trabajo montones también y hasta se nos hace más agradables. Eso sería así como lo que quería aportarle. Ciertísimo, muy, muy, muy cierto. En el momento en que nosotros podamos trabajar esta parte del miedo, y después vamos a ir viendo otros temas, pero en este específico con los usuarios, así nos vamos ellos se van a sentir más seguros, se van a sentir más fortalecidos y los beneficiados en todo esto, si bien es cierto, es el mismo, pero nosotros como personas colaboradores o asistentes que estamos pendientes de ellos, pues también vamos a poder ver una diferencia en humor, en que quiere comer, en que ya se siente más tranquilo, de que ha podido poco a poco ir superando esa situación difícil. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, vamos a atender a personas adultas mayores que ya pues van en su estado de vejez, pero también vamos a atender personas jóvenes que por una situación de un accidente cardiovascular, de alguna situación inesperada, pues sufrieron alguna situación de la cual ya no pueden caminar, ya no pueden hacer su vida cotidiana. Entonces, es muy difícil trabajar con esta población porque es un cambio de la noche a la mañana. Entonces, enfrentar todos esos miedos que ellos muchas veces no caminan por miedo. He visto esto y ustedes lo van a ver, que muchos usuarios
que caminaban y ya dejaron de hacerlo, lo hacen únicamente o están en una silla de ruedas por miedo. No es tanto porque tienen una situación de salud, es el miedo a ponerme de pie y caerme, es el miedo a que yo, mi pie no tiene esa fuerza y yo voy a caer. Entonces, ¿qué me facilita la vida? Una silla de ruedas. Entonces se encierran, como decía una compañera, no recuerdo cuál, en ese estado de confort donde es más fácil que me movilicen en una silla, que me pongan a caminar y hacer yo todo ese proceso de esfuerzo, porque por el miedo que yo tengo no me deja salir. Entonces, eso es terapia de ustedes que van a tener que tratar, motivarlo. Usted puede ponerse de pie, usted puede dar un pasito, si usted da un pasito va a poder dar otro. Y hoy vamos a dar 5, mañana vamos a 6, 7, 8, 9, 10 y ahí vamos. Ese miedo empieza a romperse, a destruirse en el momento en que ellos se están enfrentando y se están viendo de que es cierto, que esa mente me traicionó porque yo en la realidad sí puedo hacer las cosas y puedo ir haciéndolas despacio y poco a poco. Qué bien, muy bien, chicas, de verdad, muchas gracias. Y chicos, bueno, porque está Mauricio también, perdón, sí, Mauricio, que esto les haya sumado a toda esta parte profesional que ustedes están desarrollando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuvimos 9 participación, me pareció pues un número bastante bonito. Y eso nos va, pues, 9, 10. Creo que está la otra compañera que al final no logramos que participara virtualmente, pero ella nos va a hacer su resumen por el chat. Listo, entonces empezamos con las exposiciones. Hoy vamos a tener el grupo 1 en su primera participación. ¿Están todas? Profe, bueno, no sé si está Rosario, es que yo me conecté cuando ya han pasado lista. Entonces, si no está Rosario, sería solo yo porque Pamela no está en el instituto y también vi que me había tocado con Arelis, pero yo creo que ella no está tampoco porque yo puse un mensaje en el grupo y nunca me contestó. Ay, qué torta. Pero... vamos a ver. Rosario no está, ¿correcto? Y Arelis tampoco. Bueno, Kimberly, pero se va a vencer ese miedo y vamos a poner en práctica, ¿no? Sí. Kimberly Sánchez. Karen me va a ayudar, sí, Karen me va a ayudar a compartir. Sí, usted va a proyectar. vencer el miedo y usted lo va a hacer solo. Y ya, pues ya tengo por acá la ausencia, entonces perfecto. Adelante, empecemos entonces. Voy a darles el... Adelante, compañera, que hay que perder el miedo. Yo ya pasé por eso. Sí, cierto. Gracias. Ok, bueno, a nosotros nos tocó el tema de anatomía y fisiología, cómo funcionan las percepciones y las realidades, los integrantes, bueno, Rosario Marín y mi persona, Kimberly Sánchez. La anatomía, bueno, estudia la estructura y la forma del cuerpo, estudia las partes, los órganos, la relación que hay entre ellos, la topografía, ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que lo componen. Por ahí ahorita aparecen unas imágenes. Dice que, bueno, en los organismos unicelulares todos los procesos son vitales, se producen en una única célula. La anatomía analiza las estructuras tanto de seres vivos como muertos. Sin embargo, en la fisiología solo se puede realizar sus estudios sobre los seres vivos. Luego, bueno, la anatomía retoma el Renacimiento, cuando se diseccionaban cadáveres de cuerpos humanos o incluso animales conservados en alcohol o sus órganos para su observación. Y la fisiología estudia cómo funcionan en el cuerpo y sus partes.
La anatomía y la fisiología están estrechamente relacionadas, pues partes del cuerpo humano forman una unidad bien organizada y cada una de ellas desempeña un papel bien determinado e imprescindible en el perfecto funcionamiento del organismo como un todo. Las paredes musculares del corazón facilitan que puedan bombear sangre. Los pulmones, en cambio, en los alvéolos, tiene unas paredes muy delgadas, lo que permite intercambiar los gases y proporcionar oxígeno al cuerpo. La anatomía y fisiología son campos de estudio estrechamente relacionados, en donde la primera hace hincapié en el conocimiento de la forma y la segunda pone interés en el estudio de la función de cada parte del cuerpo, siendo ambas áreas de vital importancia en el conocimiento médico general. La anatomía fue el inicio de las ciencias biológicas y, por supuesto, de las ciencias médicas. La aparición de la anatomía como un esbozo de ciencia y arte surgió en la prehistoria y en la edad antigua, con la observación de restos cadavéricos y con los primeros exámenes de órganos de las víctimas de accidentes, heridas y de sacrificios, animales y humanos. Se desarrolló en las primeras civilizaciones, con los hindúes, egipcios, griegos y romanos, también con los aborígenes de América. Luego en la Edad Media con los árabes y en la Edad Moderna nuevamente con los romanos. En América Latina, la enseñanza formal de la anatomía se inició en 1634 en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, Perú, que fue la primera universidad americana fundada en 1551. En la edad contemporánea, en Europa y América, en el siglo XIX, el estudio de la anatomía macroscópica humana fue culminante y realizó su sistematización gracias al auge de las investigaciones con las disecciones cadavéricas. Así, la anatomía estableció conexiones con la embriología y la histología, interpretándose de una manera más integral. La anatomía requiere lectura atenta, observación, examen minucioso de las estructuras y el uso del léxico correcto en el quehacer diario. Y la palabra anatomía proviene de una raíz griega que significa cortar. La anatomía humana se estudió primero observando el exterior del cuerpo y observando las heridas de los soldados y otras lesiones. Posteriormente, a los médicos se les permitió diseccionar los cuerpos de los muertos para aumentar sus conocimientos. Cuando se diseca un cuerpo, sus estructuras se cortan para observar sus atributos físicos y sus relaciones entre sí. Mientras la anatomía se trata de estructura, la fisiología se trata de la función. Entonces, la fisiología humana es el estudio científico de la química o la física de las estructuras del cuerpo y las formas en que trabajan juntas para apoyar las funciones de la vida. Gran parte del estudio de la fisiología se centra en la tendencia del cuerpo hacia la homeostasis. La homeostasis es el estado de condiciones internas estables que mantienen los seres vivos. El estudio de la fisiología ciertamente incluye la observación, tanto a simple vista como con microscopios, así como manipulaciones y mediciones. La neurofisiología es el estudio del cerebro, la médula espinal y los nervios. Como estos trabajan juntos para realizar funciones tan complejas y diversas como la visión, en el movimiento y el pensamiento. La anatomía se divide en dos áreas principales, la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. La macroscópica se ocupa del examen de los órganos, de los tejidos y las partes del cuerpo completos. La microscópica es la que ocupa el estudio de las células, los tejidos y los órganos a nivel microscópico utilizando microscópicos. Ahorita aparecen unas imágenes de la macroscópica, ¿verdad? Que son los órganos, y esta microscópica que es de un pulmón. La anatomía es el estudio del cuerpo humano e incluye diferentes partes del cuerpo, incluyendo el sistema muscular, esquelético, endocrino y áreas como la neuroanatomía. Es una ciencia básica que permite adquirir en los profesionales de la salud en formación y ya graduados
una comprensión detallada y global de lo que implica estudiar el cuerpo humano. Otorga fundamentación en el lenguaje técnico que se requiere en otras ciencias básicas, clínicas y quirúrgicas. La fisiología es el estudio científico de funciones y mecanismos de un sistema vivo. Como subdisciplina de la biología, la fisiología se centra en cómo los organismos, los sistemas de órganos, los órganos individuales, las células y las biomoléculas llevan a cabo las funciones químicas y físicas de un sistema vivo. En las imágenes existen diferentes tipos de percepción. Percepción auditiva, visual, olfativa, gustativa, táctil, social, espacial, de dolor, entre otras. En la visual, que es de los planos de la realidad externa, formas, color, movimiento. En la espacial, de las 3 dimensiones de la realidad externa, profundidad. En la percepción olfativa, de los olores. Auditiva, pues de los ruidos, los sonidos. Sinestesia, de los órganos internos. La percepción táctil, que combina los sentidos de la piel, la presión, la vibración y el estiramiento. La percepción térmica, de las variaciones de temperatura, calor y frío. Percepción del dolor, de los estímulos nocivos. Y la percepción gustativa, de los sabores. La innovación de la enseñanza de la anatomía y la fisiología puede verse favorecida con la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC o TIC, como es el caso de la realidad. La intervención con capacitación en las áreas de higiene y salud comunitaria, el cual tiene por objetivo promover los conocimientos y metodologías de las áreas de medicina preventiva. En cuanto a la promoción y educación para la prevención de enfermedades, dichos conocimientos se derivan de estudios de epidemiología, salud pública, nutrición, sexualidad, la práctica clínica y la geriatría, así como la capacitación sobre primeros auxilios y estrategias de promoción en salud comunitaria. Dentro de la anatomía y la fisiología humana, los recursos tecnológicos son necesarios para favorecer en los estudiantes el aprendizaje de los contenidos anatomofisiológicos. La aplicación de instrumentos de investigación de nivel teórico y empírico, entre los que se destacan la encuesta, la entrevista y la revisión de documentos, permiten constatar que aún existen limitaciones en el empleo de recursos tecnológicos. Es por ello que fue necesaria la elaboración de alternativas metodológicas para el empleo de estos recursos para que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos de la disciplina Anatomía y Fisiología Humana, expresado en su identidad y desempeño profesional. Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI lo constituyen las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales representan nuevos modos de expresión y, por tanto, nuevos modelos de participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización. La clave está en establecer su sentido y aportación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que en la educación cubana se lleva a cabo un proceso de perfeccionamiento en todos los niveles educativos, cuyas transformaciones también alcanzan a las categorías de la didáctica y en específico en la didáctica de la biología. Es un componente del sistema de las ciencias pedagógicas y como ciencia particular constituye la teoría de la enseñanza y de la educación que se manifiesta a través del proceso de aprendizaje biológico. En la actividad docente teórico, práctica de las asignaturas biológicas. La anatomía y fisiología humana es una disciplina que tiene como objeto de estudio al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano. La anatomía y fisiología humana es un campo especial dentro de la anatomía general animal. El cuerpo humano está organizado en diferentes niveles según una jerarquía: células, tejidos, órganos y sistemas de órganos. Es la anatomía sistemática o descriptiva la que estudia el cuerpo humano, fraccionándolo o dividiéndolo en las mínimas partes constituyentes y organizándolas por sistemas para su mejor estudio. Y esa sería
la presentación. Gracias, Karen. Kimberly pregunta, ¿ese es todo el material que ustedes tenían o era solo tu parte o vos expusiste la totalidad de la exposición, valga la redundancia? Yo expuse todo lo que tenía. Es que yo tenía más cosas, pero yo no sé si fue que me confundí, porque ahora cuando la compañera mandó un archivo al grupo, otra compañera, yo vi que venía casi que lo mismo que yo tenía, entonces tuve que ponerme casi que a borrar un montón de cosas y buscar. Entonces... Es que ella lo que hizo fue las generalidades y usted iba a hacer más a fondo, estudiar la fisiología y la anatomía. Por ejemplo, ahí sí explicar un poquitito cuál es la diferencia que hay entre ellas. ¿Qué función tiene la fisiología y qué función tiene la anatomía? No sé si lo tenés por ahí o lo tenés a mano o si lo pudiste revisar. Bueno, yo lo que revisé, bueno, en lo que yo entendí fue como que la anatomía estudia, digamos, todo lo que es el cuerpo, ¿verdad? Los órganos y todo el cuerpo. Y la fisiología, como el movimiento del cuerpo. Eso fue lo que yo pude lograr entender. No sé si está bien o no. Bueno, en realidad, pues sí podemos... a ver, podemos relacionarlo de esa manera, pero hay algo más. O sea, la anatomía del cuerpo humano se estudia para conocer cómo funciona el cuerpo, pero la fisiología nos enseña cómo puedo, por ejemplo, hablarlo con palabras más sencillas, cómo puedo conseguir curar ese cuerpo. ¿Ok? ¿A través de qué? De ejercicios, de medicamentos, de tratamientos con aparatología. Toda esa parte de estudio, de conocimiento y preparación lo ve la fisiología. Y la anatomía es la que nos dice cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan mis manos, cómo funciona mi cerebro, cómo funcionan los ojos, cómo funciona la nariz, la boca, mi sistema, mis órganos reproductivos, todo el sistema de mi cuerpo, cómo funciona, lo maneja o me lo enseña la anatomía. Y la fisiología es cómo yo puedo curar mi cuerpo, cómo yo puedo aplicar sabemos que una persona, por ejemplo, para tener algo ahí a mano, una persona que es diabética, ¿cómo puede ayudar a que esa diabetes o esa persona con diabetes pueda llevar su vida cotidiana bien? Poniéndose insulina, pero además haciendo ejercicio. ¿Quién estudia eso? Lo estudia la fisiología. Pero la anatomía me dice qué tengo que hacer para poder ayudar a esa persona en su cuerpo, cómo funciona su cuerpo y por qué razón es que cuando los niveles de azúcar se suben. Eso me lo dice a mí la anatomía. Pero la fisiología me dice cómo curarlo, por decirlo de alguna forma. Esa es la diferencia entre una y otra. Y eso era lo que necesitábamos como ver un poquitito más a fondo para tener conocimiento de cuáles son sus funciones. Y pues yo creo que la compañera aquí nos envió un poco de información. Pero vamos a hacer un pequeñito receso. Pregunta, las compañeras del 3 de mayo, ¿ya tienen su trabajo listo? Profe, del 3 de junio. Sí, no importa. Sí. No, que yo dije, seguro quiere retomar algo del tema o algo así, me quedé así yo. Me volví, sí, por vos estás ahí, ¿verdad? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, el trabajo de hecho, prácticamente ayer nos conectamos, ¿verdad? Y asignamos diapositivas y eso. Bueno, a nosotros nos toca exponer acerca de la anatomía topográfica, ¿verdad? Abarcamos un poco, bueno, quisimos incluir, ¿verdad? Como una referencia de lo que era anatomía,
las funciones principales, digamos, el desglose de cómo se abarca o más o menos se aborda la anatomía, puesto que el tema de nosotros inicial es como, valga la redundancia, superficial, ¿verdad? Es topográfica, de los límites, de las posiciones, de los cortes transversales, de cómo se valora el cuerpo y cómo se observa cuando uno interactúa con un paciente. Así es. Y tenemos 2 videos, entonces no sé si usted considera que está bien por el tema que nos asignó, ¿verdad? Y ya lo tiene listo. Lo podríamos ver hoy. Profe, bueno, vea, para serle franca, digamos así, yo podría exponer, sé que esta niña, Anita también, pero le soy franca, o sea, apenas asignamos ayer lo que le tocaba a cada una. En teoría nos íbamos a conectar el martes, ¿verdad? Para ver cómo exponíamos, de detalles y todo, porque como teníamos asignada la fecha hasta el 3 de junio, y tenemos la proyección de 2 videos también, uno de amplio, ¿verdad? Uno sobre posiciones, ¿verdad? De la anatomía básicas, y luego el tema en sí de la topográfica. Pero, profe, yo creo que Kimberly y Conchi, sinceramente no creo que estén listas, o sea. Tranquila, no pasa nada. Entonces, Sí. semana, como acordamos, sí, vamos. Me activaron el miedo. Ya estoy temblando. Pero ya le dimos el antídoto, ya usted sabe cómo enfrentarlo, así que no hay ningún problema. No, profe, Sí, es que, profe, es que es mucha, o sea, ya uno se tira al agua, pero yo pienso que mejor, ya y preparas bien, porque es que es demasiado, es mucho la explicación y los ejemplos, hay que dejarlos como bien claros, entonces, No. yo siento que todavía no. Nada, Sí, era solo de hecho es que queríamos, digamos, como hay que valorar tejidos y, ¿verdad? Y huesos y todo eso, queríamos dar ejemplos, ¿verdad? Como para que los compañeros hagan asociación y generalmente los que son como más vistos, observados, ¿verdad? En el campo de como asistente de pacientes. Entonces eso es lo que queríamos pulir, ¿verdad? Como para no ser solo leer y repetir, ¿verdad? Porque y prácticamente el tema de anatomía hay que aprenderse muchos nombres. Sí, es muy teórico, en realidad. Sí. Sí. Listo, no pasa nada. Vamos a tomar 10 minutitos de receso. No, vamos a ver. Vamos a regresar a las 4:30 y seguimos entonces con el complemento de este tema que para dejarlo ahí como más claro. Y el 3 de junio hacemos la exposición con ustedes. Está bien, profe. Gracias. Listo, chao.